y ahí vimos cómo se generó ese contenido. Tuvimos también inundaciones muy serias en Inglaterra y la mitad de nuestros informativos hablaban de las inundaciones y teníamos imágenes que habían proporcionado los ciudadanos sobre este asunto. Estaban acostumbrados a ver lo que pasaba, que ya no tenía, ya no era novedoso, ya lo aceptábamos como una imagen diaria, ¿no? Ya no tenía ningún interés especial. Lo que vemos en Sky News es que el programa ha avanzado un paso más. Uno de mis colegas dice que lo que tenemos que ver es un programa generado por el usuario y es un tema controvertido por algunas de las razones que ya se han tratado. ¿Hasta qué punto podemos confiar en nuestros espectadores? ¿Realmente debemos reflejar sus visiones, sus opiniones, o tenemos que guiarles? Para nuestro canal de noticias vemos que tenemos un espacio para que los usuarios puedan guiar y llevar el programa y no solo dejarse llevar por nosotros. Nos dimos cuenta a principios de verano con el caso Madeleine McCann. Y nosotros y otras televisiones tuvimos un aviso antes incluso que las autoridades británicas se enteraran, porque familiares de los McCann nos llamaron, ha desaparecido la niña. Nosotros lo retransmitimos y tuvimos una respuesta inmediata de los espectadores. Una de las cosas que han ocurrido es que en esta página web es que se ha centrado todavía más en Madeleine McCann que el canal de televisión. Tuvimos una respuesta sorprendente por parte de los espectadores cada vez que hablábamos de ello en la página web, y tenemos una sección solo especializada en Madeleine McCann. Una de las cosas que me gustaría mostrar es un programa nuevo que hemos empezado a retransmitir, que es Sky.com News, que mostramos cada noche. No vamos a enseñarles la media hora que dura, sino solo 5 minutos, para que tengan una idea de cómo abordamos, digamos, la siguiente etapa, y no solo decimos a la gente en qué están interesados los espectadores, sino ir más allá de eso. Así que, por favor, si pueden mostrar el vídeo. Esta noche, las historias más llamativas en nuestra página web. Las noticias avanzan en Internet. Y después, los grandes debates online. Además de los vídeos más populares de la web. Hay que solo hacer clic en este botón y ya tener todos los links posibles de Sky.com. Las historias más relevantes, con 3,5% vemos la investigación sobre la muerte de la princesa Diana y Dodi Al-Fayed. El padre de Dodi Al-Fayed cree que la pareja fue asesinada. Estoy seguro de lo que pasó, de lo que les asesinaron, y espero que el jurado confirmará mis dudas, las dudas que he tenido en los últimos 10 años. He intentado luchar, he estado luchando por la justicia. 4% es el mensaje de Radiohead, que quieren comprar su nuevo álbum. Estará a la venta a partir de la semana que viene con un coste distinto, pero no les preocupa demasiado. 45 céntimos solo. Radiohead no son los típicos artistas, pero han sido innovadores en este sentido, pero los demás creo que van a seguir el modelo más tradicional. 5% de visitas en nuestra página web es una escolar asesinada por su madre de un tiro en la cabeza y enterrada en el jardín de la casa de la familia. Con 7% de visitas, la colisión de Gerard, la recuperación de este niño después de ser atropellado. El agente de Gerard
dijo que el jugador conducía muy despacio y no tuvo la culpa en el accidente. También con 8% vemos la pelea en el partido de rugby del jugador de rugby, que atacó a un ciudadano. A continuación, con 23% de visitas, Britney Spears ha perdido la custodia de sus hijos y pasarán a tener la custodia su marido, el padre de los hijos. Britney Spears necesita conseguir ayuda para llegar a ser una madre responsable para sus hijos, y eso es lo que merecen sus hijos. Y la historia más visitada de nuestra web, con 33%, es la acusación por parte de la policía portuguesa de negligencia a los padres de Madeleine por la desaparición de la niña. Los periodistas, una periodista portuguesa dijo que lo que reveló las opiniones de los ingleses al respecto, que quieren decir que la policía portuguesa no está cooperando. Nuestro corresponsal en este tema desde Londres, lo que consigue es dar la vuelta al programa tradicional de los informativos. Lo que estamos haciendo es dejarnos llevar por lo que nuestros espectadores creen que es prioritario y más importante. Y el planteamiento de este programa es muy diferente. Tuvimos problemas al principio cuando pensamos en hacerlo de esta manera, porque cada día hay vemos que el caso de Madeleine es uno de los más vistos cada día en Internet. Entonces teníamos que pensar si era responsable por nuestra parte mostrándolo cada día, o si era estúpido parecer que estábamos obsesionados con el caso. Pero nuestra oferta de 24 horas era así, y pensamos que teníamos que escuchar a nuestros espectadores. Por último, quería hablar de los riesgos y de las oportunidades de este enfoque, digamos, del periodismo de la calle. No es un programa de informativos tradicional. Corremos el riesgo de que temas como lo de Diana o como Madeleine sean los más vistos y aparezcan en el programa todos los días, pero siempre digamos, el espejo eterno de nosotros les miramos a los espectadores, ellos miran a nosotros, y siempre tenemos el riesgo de que estos temas sean los más vistos. Pero Sky es una gran corporación, y lo que queremos es que el nuevo espectador lo que piensa es en su confianza en nosotros, porque nosotros tenemos un sistema de suscripción y nuestros abonados son nuestros espectadores, y tenemos que ver nuestra responsabilidad en este sentido. Y tenemos que ver si las personas que hablan en call centers, si son nuestros espectadores o qué tipo de espectadores tenemos. Queremos que los espectadores se sientan partícipes de lo que están viendo y lo que están comprando, porque están pagando una suscripción. Así que creo que esta forma es una buena forma de conseguirlo. Muy bien, pues damos paso a Antonio San José. Se tiene que ir temprano, tiene una cita que tiene que cumplir dentro de muy poco tiempo, así que le vamos a dar paso enseguida a Antonio San José, que es un veterano periodista audiovisual de España y es director de informativos de CNN Plus en España. De CNN Plus, no en España, no de falta decirlo. Hola, muy buenos días, y digamos, para que lo sepan todos nuestros asistentes, que CNN Plus es la primera cadena de información continua en España nacida desde el ámbito privado. Hay otra cadena pública, el canal 24 Horas, que depende de mi compañero Fran Llorente, una televisión española, que cumple ahora 10 años, por cierto, y nosotros tenemos 9 años y somos una joint venture entre Soge Cable, una empresa española, empresa, grupo audiovisual de Prisa, y CNN Atlanta. Yo quería
comenzar diciendo que me parece muy oportuno el título de esta sesión, los desafíos de la información televisiva, porque desde el punto de vista español, que es al menos desde el que yo les voy a hablar, es verdad que nos enfrentamos los profesionales a muchos desafíos y a una auténtica crisis, podemos decirlo así, en toda la amplia acepción de la palabra. Crisis porque los periodistas en España, los periodistas audiovisuales, tenemos que resituarnos ante una nueva realidad. Esto no afecta tanto a los canales de información continua, donde digamos que podemos desarrollar nuestro trabajo ocupándonos de aquello verdaderamente importante y contarlo como pensamos que hemos de hacerlo, sino más bien a las cadenas generalistas que han experimentado en España una auténtica eclosión en los últimos años y que se enfrentan ahora con el nacimiento de la televisión digital terrestre a una multiplicidad de canales y por tanto a una fragmentación muy importante de la audiencia. Creo que cambia en este momento en España el modelo televisivo, seguramente también en todo el mundo, en Europa especialmente, pero sí en España. Hay un cambio en la sociedad y también un cambio en los espectadores. La gente joven ya no consume la televisión como lo hacíamos nosotros cuando teníamos 20 y pocos años, sino que ahora hay otras alternativas para ocupar el ocio. Internet es una de ellas, desde luego, y la televisión a través de Internet. Y los jóvenes empiezan a consumir más la televisión a la carta, descargándose sus programas. Por tanto, ya no existe el concepto incluso de núcleo familiar en casa, viendo la televisión, viendo el prime time en un determinado programa. Y además, en España se ha experimentado en los últimos años un cambio que ha modificado muy sustancialmente la forma de trabajar de los profesionales de la información, y es que las cadenas televisivas que durante algún tiempo, públicas y privadas, durante algún tiempo, como digo, dejaron a los informativos, digamos, seguir su cauce y no le planteaban exigencias de audiencia, en este momento eso sí que se ha producido, se le exige a los informativos que estén al menos en la media de la cadena. Por tanto, hay que buscar audiencia y es una exigencia que pende, evidentemente, que afecta a todos los directores de informativos de las cadenas privadas y públicas también en nuestro país. La información, como consecuencia de todo eso, la información evidentemente se aligera, se convierte más en una especie de espectáculo. Creo sinceramente que las hard news están en crisis, que cada vez hay menos tiempo y menos posibilidad de ofrecer grandes historias internacionales, de política doméstica e incluso de economía en los programas informativos. Eso empieza a quedar ya para el reducto de los canales especializados en información continua y en el servicio público que tiene que hacer Radio Televisión Española. Pero es verdad que si ustedes han mirado, han contemplado los informativos de las cadenas de este país, cada vez se apuesta por contenidos que pueden tener un mayor índice de audiencia, de aceptación por parte de los espectadores, y es evidente que eso se hace en detrimento de lo que es la información pura y dura. Las grandes historias que tienden a aligerarse, tienden a presentarse de una manera atractiva a los espectadores para que estos no cambien de canal y por tanto para que no perjudique la cuota de audiencia. También se ha llevado a una uniformidad en los modelos. Prácticamente todos los informativos de todas las cadenas estamos calcando, estamos trabajando con unos modelos muy similares, muy parecidos, y la verdad es que se difumina la personalidad y se hacen unas escaletas, unas plantillas informativas que son muy parecidas de unas cadenas a otras. Hemos visto, porque se analiza evidentemente la información minuto a minuto, que aquello que puede surgir como más trivial, que puede parecer como menos interesante, a veces tiene un seguimiento pues muy alto por parte de la audiencia. Todo lo que tiene que ver con la información del tiempo, por ejemplo, con fenómenos meteorológicos, es algo que funciona igual que los sucesos, igual que información de sociedad. Cuando aparece Paris Hilton o cuando aparece algún personaje como Britney Spears, pues es evidente que eso viene al espectador. El reto creo que es recuperar, si es posible, la esencia de la información. Los profesionales, los periodistas, somos esencialmente contadores de historias que afectan a los ciudadanos. Y creo sinceramente que los índices de audiencia no pueden condicionar, no pueden determinar de la manera en que lo están haciendo el trabajo de las redacciones, o al menos de algunas redacciones. Tenemos que aumentar la credibilidad de los informativos de televisión y tenemos que reivindicar el papel de los profesionales. A mí me parece muy bien el periodismo ciudadano, me parece muy bien los vídeos que mandan los espectadores y creo que, bueno, pues es interesante el que ellos puedan ser productores de contenidos. Pero lo cierto y verdad es que la información
debe estar en manos de los profesionales, de los sujetos técnicos cualificados para ello. Y desde luego son quienes deben valorar la importancia y la credibilidad de los vídeos que llegan a las redacciones. Experiencias como Current TV me parecen sumamente interesantes, seguramente ese es el camino en el que vamos a andar en los próximos años, pero reivindicando siempre el papel de los profesionales de la información. El Internet, que es un fenómeno imparable, como hemos visto, lo que nos ofrecía nuestro compañero de Sky News, Internet es una forma ya alternativa de ver la televisión, complementaria más bien. Es verdad que eso nos permite hacer información pues casi a la carta, consumir los contenidos cuando lo deseamos, poder ver las noticias las veces que sean necesarias, y creo que tenemos que los profesionales producir también contenidos para Internet. Específicamente, nosotros en CNN Plus desde hace ya 7 años tenemos 2 ediciones diarias de un noticiario que dura solo 3 minutos y que llamamos El Informativo en la Red. Es un resumen de nuestro trabajo diario en la redacción en ediciones de mañana y tarde, y lo que hacemos ahí es sintetizar con imágenes los titulares más importantes de la jornada, las imágenes que deben conocer los internautas, los espectadores, y el lenguaje también cambia aquí. Esto lo hace la gente más joven de la redacción. No se habla de usted a los espectadores, se les habla de tú, y se intenta ofrecer una serie de contenidos que sean mucho más próximos para la gente que acude a estas 2 citas diarias que tenemos del informativo en la red. Tenemos también que pensar en la televisión en móviles. La televisión en movilidad ya es un hecho, y es evidente que nadie va a ver un contenido informativo tradicional en una pantalla pequeña de un teléfono móvil. Por tanto, tendremos que pensar qué tipo de contenidos informativos, profesionales, cualificados, ofrecemos también a este nuevo medio de difusión de noticias, que hemos de aprovechar en beneficio propio, en beneficio de la información y de los profesionales que nos dedicamos a eso. En este país han desaparecido prácticamente de las parrillas televisivas todos los contenidos, todos los programas informativos que no son estrictamente noticias, que no son, digamos, telediarios, como es el nombre acuñado aquí, que no son informativos puros. Salvo el caso muy honroso y desde luego importante de la televisión pública, con espacios como Informe Semanal, que es un resumen excelente de la actividad de la semana realizado en la noche de cada sábado, el resto de las cadenas prácticamente se limitan a hacer los programas de noticias, y no hay ningún otro contenido informativo dirigido o propiciado desde las redacciones de noticias. Entrevistas, debates, análisis especiales son cada vez más escasos en la televisión española, salvo, insisto, en los nichos, en las cuotas de noticias que ofrecen los canales 24 horas. Cuando se hace un debate, tiene que ser un debate divertido, parece que no se puede discutir sobre los temas de actualidad importantes, porque eso evidentemente no tiene audiencia. Y creo que el peligro es que cada vez que devaluamos más los contenidos informativos, cada vez que elaboramos una papilla audiovisual para que los espectadores no tengan que esforzarse mucho en entenderla, y lo pretendemos hacer todo divertido, ágil, dinámico, en ese momento estamos emprendiendo un camino sin retorno, porque nunca más ese espectador se va a enfrentar a un programa, a una narración informativa que le exija credibilidad, que le exija atención, que le exija tener evidentemente los 5 sentidos puestos en lo que se está ofreciendo. El mundo cada vez está más globalizado, lo hemos dicho, lo hemos comentado, cada vez es más cercano, y sin embargo es curioso que la información internacional en España tiende a minimizarse, tiende a disminuir en detrimento de lo que son las grandes historias y en favor de lo que son noticias, a veces, como decía, pues escasamente interesantes. Sucesos como los que hemos vivido en Myanmar, en Birmania, como los que estamos viviendo, parece que solo se quedan en la superficie, en aquellas imágenes impactantes, pero nos falta bajar, descender a lo que es la propia esencia de los hechos, qué es lo que está ocurriendo allí, traer analistas, traer expertos, poder debatir, explicar a la gente qué es lo que está ocurriendo. Nos quedamos simplemente en la imagen, que es seguramente más llamativa. Por tanto, desafío por el rigor, desafío por la credibilidad de los profesionales, recuperar la pasión por contar noticias, historias verdaderas, salir de la mediocridad, diferenciar la información de otras mercancías televisivas, buscar otras alternativas para hacer periodismo,
aparte de los canales 24 horas, tenemos el desafío de los nuevos formatos. Creo que la revolución tecnológica tiene que ser admitida como una oportunidad para los profesionales, una oportunidad para las redacciones, pero no a costa de trivializar la información. Creo que nos enfrentamos también ante una especie de tsunami informativo que cambiará nuestra forma de trabajar, lo está haciendo ya, y en ese caso hay que reflexionar muy seriamente acerca del papel que va a tener la información. No podemos dejar que simplemente el entretenimiento, los programas que adoptan altas cuotas de audiencia entren en el terreno de las redacciones y usurpen contenidos tradicionales de las redacciones de periodismo para ofrecerlos de una manera no muy profesional a la audiencia por mucho éxito y por mucha cuota de espectadores que esos contenidos puedan tener. Creo que debemos estar alerta, insisto, ante la devaluación de los contenidos, ante su trivialización y recuperar la profesionalidad que solo pueden crecer aquellas personas que están cualificadas para ello, que son las redacciones y los periodistas capaces de filtrar esa información, capaces de ofrecer con todas las garantías a los espectadores una narración responsable, serena, documentada, profesional y rigurosa de las noticias del día. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Por seguir en casa, le damos la palabra al director de los informativos de Televisión Española, Fran Llorente. Hola, buenos días, muchas gracias Mario. Lo primero, pedir disculpas por mi voz. Ayer mismo no sabía si podía venir aquí por una afonía que me tenía completamente sin voz, así que intentaré hacer un esfuerzo de brevedad precisamente para eso, para no agrediros con esta voz de afónico. Bueno, evidentemente comparto todas las reflexiones que se han puesto sobre la mesa, que nos daría para un debate más amplio. Yo simplemente quería, si me permitís, hacer una breve introducción particular de la situación de Radio Televisión Española, que quería poner dentro de este contexto global. A todos los desafíos globales a los que nos enfrentamos los trabajadores de la información, por llamarlos así, en Radio Televisión Española estamos viviendo otro desafío global, que es el que nos apasiona ahora y nos está moviendo. Como ayer nuestro presidente, el presidente de la corporación, anunció en la inauguración de este foro, ha nacido una nueva RTV este año, una nueva corporación que, amparada en un cambio legal y en una transformación empresarial brutal, histórica, nos ha puesto en la senda de un futuro que básicamente se resume en una empresa que se ha liberado de la dependencia del gobierno y que ha ejercido una serie de fórmulas para proteger la profesionalidad y la libertad de sus profesionales. Y ese es el principal desafío de Radio Televisión Española como empresa pública, que la sociedad española nos perciba como la televisión de todos los ciudadanos y elimine la etiqueta de un pasado que se ha vivido en este país de televisión de los gobiernos. En ese esfuerzo, básicamente a los profesionales nos exige un sobreesfuerzo de rigor, de credibilidad, de información plural, de pluralidad. Llevo 3 años como director de informativos, más de 3 años, y en estos meses se ha vivido un clarísimo esfuerzo en la pluralidad de participación de las fuerzas políticas, de aparición en los informativos, pero no solo una participación plural de todas las voces políticas, sino también una ampliación de la participación de la sociedad civil. En los informativos, las voces de las organizaciones sociales, civiles, ha crecido clarísimamente en los últimos 3 años, hasta el punto de que la voces de expertos de sociedad civil ha superado por primera vez a las de los partidos políticos. Todo este desafío, que para nosotros es clave y estratégico, se enmarca dentro de la revolución global que estamos viviendo en España y en todo el mundo. En España, la segunda gran transformación ha sido el de la fragmentación y la pluralidad. La gran transformación de Radio Televisión Española se ha complementado con una transformación clarísima del panorama audiovisual, con la aparición de nuevas empresas audiovisuales, nuevas televisiones, que nos lleva a la situación de que ahora mismo cada espectador puede elegir entre 7 programas informativos cada noche para ver qué ha pasado en el mundo. Eso acentúa, como es obvio, la competencia, nos obliga a todos a ser lo más creativos, completos y rigurosos en nuestro trabajo. Cada uno busca sus armas y lo importante es que cada uno tengamos claro nuestras señas de identidad. Y en la televisión pública tenemos claro
que nuestras señas de identidad tienen que ver con varios de los discursos que se han escuchado aquí esta mañana, que tienen que ver con... estamos viviendo hoy un tsunami informativo, una acumulación de hechos. Nuestra principal misión, como se ha dicho también aquí, es ayudar a los ciudadanos a entender mejor el mundo en el que vivimos, ayudarle a dar claves para entender la vida que nos rodea, las circunstancias políticas, económicas, sociales. Y en ese esfuerzo trabajamos día a día. Todos nos fijamos seguramente más en los telediarios, en los informativos de noche, de prime time, de tarde, que es donde volcamos todas las televisiones nuestros grandes esfuerzos. Pero también, como decía Antonio, en Televisión Española tenemos la fortuna, por convicción, de hacer una oferta global mucho más completa. No tenemos solo un telediario, donde obviamente todos vivimos esa frustración de la sensación de superficialidad, de no poder ahondar en los hechos, en las claves. Pero como Antonio decía en algunos títulos, nosotros creemos que la información es el eje del sentido de una televisión pública y por eso ofrecemos una oferta global, no solo telediarios, ofrecemos programas semanales de resumen de actualidad, programas de actualidad internacional como en Portada, donde en una hora analizamos en profundidad, por ejemplo, Birmania. Tenemos programas de debate, programas de entrevista, programas de integración de minorías, como discapacitados psíquicos, programas de información cultural diaria, una oferta global donde se permite formatos diferentes. Otro concepto en el que he oído esta mañana que yo comparto es el de la audacia, que es una de las cosas que se nos debe exigir a las televisiones públicas. Es un elemento que forma parte también de nuestras señas de identidad frente al rigor, la solidez de los informativos, de los telediarios clásicos. Aportamos visiones y nuevos formatos. Tenemos la ventaja de tener dos cadenas, la 1 y la 2, y en la 2 experimentamos nuevas formas de acercarnos a los espectadores. Planteaba Mario los 4 desafíos, por resumir mucho, que nos asaltan a todos los que trabajamos en la información. El desafío del entretenimiento, cómo los informativos se mezclan dentro de una programación que lo que busca es entretener a los espectadores. Eso nos obliga a todos los que trabajamos en la información en, evidentemente, hacer una información más ágil, más cercana, y a la vez debemos mantener el equilibrio de los contenidos. Yo creo que una palabra clave es equilibrio. Siempre tenemos que encontrar ese equilibrio entre ser cercanos pero ser rigurosos, acercarnos a los ciudadanos, darles la voz, pero mantener que nosotros somos los mediadores, como pedía Antonio. Evidentemente, lo que comentaba Mario al principio, de que las nuevas tecnologías que nos facilitan directos es lo que nos reclaman los espectadores. Ya quieren información en directo en el lugar de los hechos. Los informativos se han llenado de conexiones en directo, conexiones vía satélite, por internet, desde los lugares de los hechos, de un terremoto, de un conflicto, y ha hecho que incluso el directo sea un plus de credibilidad. El espectador percibe que la noticia es más creíble si se le cuenta en directo desde el lugar de los hechos, y es un factor que adultera la percepción del ciudadano. Luego está el tema de la globalización y localización, que es verdad que hay una globalización, pero a la vez se mantiene una localización. Y yo, para terminar, y no extenderme mucho, quería dejar como tema de debate también el tema de la participación ciudadana, que me parece uno de los más revolucionarios posiblemente. Estamos en este gran cambio tecnológico que estamos viviendo sin saber muy bien hacia dónde nos va a llevar en los próximos 10 años. Es evidente que los ciudadanos exigen más participación en los medios que ellos mismos consumen, que nosotros consumimos, pero, como decía Antonio, se debe buscar un equilibrio entre que esa herramienta no quede solo en manos, porque si no, esos titulares que veíamos de lo más visto pues nos pueden llevar a que lo más visto no sea necesariamente lo más importante. Yo siempre hablo de un equilibrio entre lo importante y lo interesante. Tenemos que hacer ver a los ciudadanos lo que es importante, por qué es importante, y en lo que es interesante intentarle buscar cosas importantes y consecuencias. Yo simplemente, como decía, en Televisión Española tenemos muchas experiencias de formatos, y os quería enseñar brevemente un vídeo de 2 experiencias que hemos empujado este año hacia ese camino de la participación y de la complicidad con los espectadores. Uno es, tengo una pregunta para usted, que es una adaptación de un formato que ya se ha utilizado en otras televisiones europeas, que básicamente, como conocéis, permite que sean los ciudadanos directamente quien entreviste o quien pregunte a los líderes. Eso, como todo, tiene dos visiones. Yo creo que aportó una frescura y una cercanía que evidentemente los periodistas no hubiéramos
aportado. Yo creo que ningún periodista le hubiésemos preguntado al líder de la oposición cuánto gana. No lo hubiésemos hecho, sin embargo una ciudadana se lo preguntó. Y eso es una muestra hasta qué punto nosotros tenemos nuestros propios forces como periodistas y los ciudadanos rompen una serie de barreras. Pero como decía Antonio, no se les puede dar solo a los ciudadanos esa última responsabilidad, porque en las repreguntas de los ciudadanos, los periodistas tenemos unas claves y unas informaciones que nos permiten preguntar a los políticos algunas claves que evidentemente los ciudadanos no pueden. Por eso siempre vuelvo al elemento del equilibrio. Había dado previamente 2 vídeos, por si alguno no lo habéis visto, si podéis poner el vídeo que había dicho, el número 2, por si tengo una pregunta. Un debate sin precedentes. Encuentro ciudadano. Tengo una pregunta para usted. Se ha convertido en el gran acontecimiento mediático y político de la temporada. Todo un éxito de audiencia. ¿Lo has visto en Televisión Española? Brevemente es eso, fue una experiencia nueva en nuestro país y que permitió ver al presidente del gobierno y al líder de la oposición en una situación que no se había visto antes y que creo que aportó desde luego frescura y una visión complementaria a las entrevistas diarias que seguimos haciendo. Nosotros tenemos programas de entrevistas diarias donde todos los días entrevistamos a los líderes políticos y hacemos las preguntas que hacemos los periodistas. Pero este paso de darle la voz a los ciudadanos creo que fue una experiencia muy positiva. Y brevemente, para resumir, la segunda experiencia, que es la de darle las cámaras, darles la voz a los ciudadanos para que con sus herramientas tecnológicas nos aporten su mirada de lo que está pasando. Hemos puesto también en marcha una experiencia en el informativo de la 2, una sección que se llamaba Cámara Abierta, que esa sección ha dado un paso y esta nueva temporada se ha convertido en un programa autónomo que hace que los ciudadanos nos envíen sus propias miradas sobre la actualidad. No son solo los vídeos sobre hechos puntuales que ocurren, que eso forma parte ya cada vez más cotidiana de los informativos. Llueve en Palma de Mallorca ayer y los vecinos te envían su vídeo con la grabación de la tormenta. Nosotros hemos querido ir más allá. No estamos pidiendo solo esos vídeos de los hechos, de un atasco en el metro, un atasco en la carretera, sino su mirada y su reflexión sobre los problemas que viven en el mundo para darles la oportunidad de que ellos también intervengan en la agenda. Yo creo, como también se ha dicho esta mañana aquí, que algo importante no es solo el cambio en las formas, en la manera de narrar las cosas, sino también en la incorporar en la agenda de la información problemas más globales. Yo estuve 10 años dirigiendo aquel informativo, se llamaba La 2 Noticias, que hizo un esfuerzo precisamente eso, de incorporar a la agenda de los informativos temas que no formaban hasta ese momento parte de los informativos y que sin embargo sí eran inquietudes globales, como era la destrucción del medio ambiente, los problemas de las catástrofes humanas, la pobreza en el tercer mundo, el esfuerzo de las ONGs. Todos esos temas que estaban acorralados por la gran política, poco a poco han ido formando parte de la agenda de los informativos en España y yo me siento muy contento de eso. Y simplemente brevemente, dura 1 minuto o 2, si quieres el vídeo 3, es un poco esta experiencia de Cámara Abierta que, como os digo, este año se estrena como programa independiente, que es un informativo hecho con la mirada de los espectadores. El sonido no está entrando, pero bueno, si quieres pararlo, porque yo creo que bueno, la idea es, como veis, es explicar a la gente con los móviles, las cámaras nos mandaran su mirada de la realidad, la página web la subía y de la página web subía al informativo y lo que decía, la aportación no solo de los hechos diarios, sino la aportación de la mirada. Contamos ejemplos como a través de la denuncia de los propios ciudadanos se habían conseguido cambiar realidades. Hablamos de un caso de un problema de accesibilidad de discapacitados en un pueblo, que a través de la denuncia de ese vídeo consiguieron cambiar la normativa municipal y cambiar la normativa y conseguir eliminar unas barreras arquitectónicas que había en un pueblo de Jaén. O sea, creo que es una herramienta poderosa de futuro, pero como dice Antonio, hay que manejarla con cuidado y con equilibrio y con la responsabilidad última de los profesionales y los periodistas. Y bueno, perdonad si me he extendido y muchas gracias.
Pues muchas gracias. Bueno, yo soy Javier Piedrahita, ya pregunté ya una cosa del portal marketingdirecto.com. Yo veo todas las noches los diarios de televisión española, en el caso de Frank, por ejemplo, Telemadrid y también los alemanes, no tanto el RTA, pero de National de RTL. Soy bilingüe, entonces yo lo que noto es una diferencia tremenda, mientras que en los noticiarios nuestros de España constantemente me encuentro con declaraciones de Zapatero, de Rajoy, temas muy políticos, muchísima política. Los noticieros que veo de la mayor emisora privada de Europa, la RTV, del grupo Bertelsmann, me habla pues, de lo último en coches, cuando hace poco fue la IAA, de lo último en tecnología, de Internet, de estos temas que estamos hablando, Web 2.0, y temas más que como consumidor normal de la calle, no sé, me llegan con más fuerza que ver quizás en España, pues en verano, pateras, incendios, es decir, son temas que se repiten mucho y en todas las cadenas, y política sin parar. Entonces, ahí no podíamos cambiar un poco, no había forma de cambiar ese modelo en España para a lo mejor llegar mejor al consumidor, al telespectador, como lo hace muy bien este noticiario que veo todas las noches también, con los vuestros. Esa es un poquito la pregunta que yo hago. Yo te cuento, yo creo que es evidente que hay que conseguir un reequilibrio en la agenda de la información estoy completamente de acuerdo que hay que conseguir un reequilibrio en los contenidos de la información. Y ese es mi objetivo como director de los informativos, conseguir que todos los informativos haya información de política, de economía, sí, y de internacional también, pero además informaciones de cultura, de sociedad, lo que tú hablas, de ocio, de nuestra vida cotidiana. Y yo creo que, como te decía, nosotros por obligación legal, porque tenemos una comisión de control del Congreso que sigue nuestros contenidos, tenemos todo minutado, con lo cual yo te puedo hablar no con percepciones, no con estimaciones, sino con datos objetivos sobre la presencia de tanto de los partidos políticos como de la sociedad civil. Eso que antes te decía, que era un titular que yo consideraba que había sido uno de los grandes logros de estos 3 años, la mayor participación de la sociedad civil. Los tiempos de la información política en los telediarios se han reducido a favor de la información social y a cambio también de la información deportiva. Ahora mismo la información que más tiempo ocupa en los telediarios es la información de sociedad en el sentido amplio, que es verdad que se incluye tanto desde un incendio hasta las novedades de Internet. Ahora mismo, si ves los informativos, verás en nuestro caso que existe una escaleta que marca un orden, que es también el que los espectadores están acostumbrados durante años a percibir, donde evidentemente se suele abrir con informaciones de política, de economía y de internacional, pero a partir del minuto 15 o 16 los telediarios, una de las peculiaridades de nuestros informativos es que son más largos, como sabes aquí duran 50 minutos. A partir del minuto 20, si ves los telediarios, todos los días que encontrarás informaciones de Internet, de la vida, de los salones de automóvil, de las nuevas novedades. Quizá no es tanto que lo metáis, sino es la forma de cómo lo hagáis. Es decir, que sea de una forma más amena. Yo no sé por qué, es que no sé cómo explicarlo, pero es que me llega mejor, de verdad, lo que hacen ellos de una forma, es quizá más compacto, no tan alargado, como dices tú, pero te llega más. De hecho, yo hago las pruebas, lo subo luego a YouTube, lo traduzco muchas veces para la audiencia española que no tiene la suerte de ver estas emisoras, porque no todo el mundo tiene satélite y habla el idioma que yo por veces hablo, y entonces lo subo a YouTube y luego ves los comentarios en YouTube y te dicen, oye, pues mira, la Fórmula 1, Alonso, oye, de pronto esto es una forma distinta de decir, Telecinco lo hace muy a favor de Alonso todo, y de pronto vemos aquí noticias que no estamos viendo en nuestro país y te lo dicen en YouTube. Es decir, y lo mismo con otro tipo de reportajes de los coches, tal. Es decir, se ve que hay una audiencia que sí está esperando una forma distinta de hacer en España las noticias y de darlas. Y yo creo que ahí podéis quizás fijaros un poquito más en modelos exteriores y obligar a tus reporteros, a tu redacción a cambiar ahí algunas cosas, como director que eres y tienes esa posibilidad. Es un poco un consejo. Nuestro objetivo, como te digo, es el principio, la filosofía de fondo que se produce en el día a día. Cuando yo digo que quiero que Televisión Española, los ciudadanos españoles la sientan como la suya, me refiero a todo, en cuanto a principios, a valores y también a cercanía de los temas que contamos, contar cosas que les afecten, que les importen, que les interesen, de manera que la busquen. Pero, como te decía, también nosotros tenemos la ventaja de tener 2 cadenas, y si conoces en la 2, durante tiempo en la 2 Noticias hemos buscado fórmulas esa, y ahora mismo esta temporada hemos estrenado un nuevo horario y un nuevo formato para la 2 Noticias, donde exploramos mucho más en esa complicidad del periodista con el espectador, y estamos buscando fórmulas de narración mucho más cercanas, y desde luego es un trabajo que tenemos que perseverar. Tenía la palabra, perdona, había pedido la palabra acá. I would just like to correct a few misconceptions. There's that in Formula One. It may be true that we are more neutral simply because Michael Schumacher has, resigned from racing. So when you have a Spanish and a British
how they're competing for the, so who cares in Germany? So it's very easy to be neutral then. More important point, RTL is not a public service station. RTL is the biggest commercial network, and as I said, they are more successful in the age bracket 14 to 49 with their news than we are. And obviously, their approach to news is different. I don't know enough about the Spanish news system, but I think you do have a very crucial point here when you say something about language. I think public service television often makes a mistake of not speaking in the language of the people. When language reflects the world, news programs, public service, often reflect the political world. That means you have a political language, which means you are far away from the people you talk to, and we sometimes find it hard to speak in normal language about politics. We have to reflect the normal world, not the political world, and unfortunately, politics are not always part of the normal world. That, I think, is one of the key challenges. And unfortunately, some of our commercial competitors are much better in adopting the right language when they reflect the same problems. But they are commercial, unfortunately. Había pedido la palabra Maite Pascual de Televisión Española. Sí, buenos días. Tengo una pregunta para David de BBC. Él ha hablado con mucho interés de reinventar formatos, de aplicar principios innovadores. Esto es extraordinario en los programas informativos. Quisiera saber si esta misión en BBC está circunscrita al staff directivo de los informativos o si hay canales a través de los cuales los periodistas de la redacción pueden hacer llegar sus propuestas innovadoras. Y en ese caso, ¿cuántos programas innovadores tienen, digamos, guardados en cartera y por qué no han salido hasta ahora? Informativos que están en emisión, estoy viendo que están dando la misma noticia, todos como si todos siguieran el mismo guión, algo que sucede también en los diarios, como vemos en las primeras. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué se traslada ese mimetismo de la escaleta de entretenimiento a los informativos? Y la segunda es, ¿por qué un formato tan novedoso como el que lanzasteis tú y Lorenzo en las dos noticias se ha visto relegado en los últimos meses a la hora casi de la madrugada en el que casi ya nadie lo puede ver? Un formato tan novedoso, con tan buena crítica, que ha abordado la información de una forma distinta, al final vemos que termina la noche. Gracias. Muy brevemente, dos cosas. Uno, lo del mimetismo, que sepas que a mí eso es una de las cosas que más me preocupan. Y es muy difícil de analizar. Tiene que ver con la audacia. Yo siempre cuando... Una de las preguntas que más me hacen es el tema de las presiones. Bueno, las presiones de los políticos y bueno, las presiones importantes son otras. Son las presiones de la rutina, de la corriente y de las agendas. Cada día los periodistas nos encontramos con una agenda preestablecida de fuentes variables, no solo políticas, sino gabinetes de comunicación, que te encuentras como un mercado donde tienes ya hecho casi la escaleta de una agenda que te han diseñado desde fuera. Y a las redacciones cada vez les cuesta más romper esa agenda que te imponen desde fuera y marcar tus propios criterios como redacción pensando en lo que le importa a la audiencia. Hablamos del cáncer el día del cáncer, o el día que la Asociación del Cáncer presenta su informe, no un día que hemos investigado en un reportaje en un hospital. Yo empujo mucho a mis redacciones para que rompan esa agenda, esa rutina, y luego está el tema de la corriente. Es muy difícil nadar contra corriente. Yo en la 2 me lo podía permitir con más facilidad, pero es más fácil, lo que decía, asegurar. Sabes que si haces eso no te equivocas, y es difícil exigirle a un periodista, sabe que si abres con este tema nadie te va a decir nada. Si arriesgas te puedes llevar un error y es difícil arriesgar. A mí me gusta que la gente arriesgue, pero entiendo que es esas presiones las que afectan. Y lo que te decías, en la 2 nos permitíamos eso, romper la agenda, abrir los informativos por otros temas que consideramos que también nos importan. Y lo de la noche, bueno, todo depende de la perspectiva que se mire. Si tú le preguntas a cualquier ciudadano, ese será el futuro, no sé, al que llegaremos de la televisión a la carta, donde cada uno con nuestro disco duro nos compondremos la programación a nuestro antojo, veremos la información a la carta, las series a la carta, los capítulos de las series a la carta. Pero mientras tanto, no se puede programar al gusto de todos. Cada uno tiene su vida particular organizada de una manera. A alguno le viene bien el informativo a las 8:30 porque está bañando al niño, al otro a las 9 porque ya ha terminado la cena, al otro a las 10 porque acaba de llegar del trabajo.
Entonces, cada horario tiene una ventaja para un espectador. Y lo que consideramos es que a las 12 de la noche en España había un hueco informativo y que la televisión pública tenía que llenar. En la primera, como sabes, el TD3 se emitía a una hora ya muy lejana, a la 1:30, a las 2 de la madrugada, y consideramos que las 12 de la noche es un buen horario para tener en la televisión pública un horario de cierre que nos permita hacer una visión más global del resumen de la jornada y recoger últimas noticias. Como ayer, por ejemplo, pues pudimos abrir las dos noticias con un pedazo de noticia como es la detención de toda la cultura de Batasuna. Bueno, hay mucha gente que le viene bien ese horario y tenemos más de 500.000 de espectadores y ahora ve las noticias más gente que lo veía a las 8:30. Ha doblado casi el número de espectadores. Y hay menos competencias ahora. Muy bien, pues muchas gracias a todos los participantes, a todos los